Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada Iglesia Amor que Transforma? Amigos que nos ven y que se están conectando con nosotros vía YouTube, vía Facebook. Gracias por ser parte de estas lecciones para el crecimiento espiritual. Ya en nuestra serie, Un Plan de Redención, hablando específicamente de lo que Jesús hizo por nosotros al venir a dar su vida, ¿verdad? Un plan que Dios diseñó una vez que perdió su relación con el hombre y que, dijo, lo más fácil era, voy a destruir a la humanidad, creo una nueva creación, pero no lo hizo así, porque hemos hablado de algo muy importante, que acuérdate que Dios no nos hizo robots, Dios nos dio una voluntad. Entonces cuando Dios pone al hombre en el huerto y le da todo esto, pero como le dio la facultad de decidir, pues también tenía que poner, digámoslo así, pues la tentación, ¿verdad? Porque entonces el hombre tenía que decidir todos los días, así como tú y yo tenemos que decidir en cada momento si queremos seguir a Dios o si queremos seguir al enemigo, ¿sabes? Así es la decisión, porque entonces tiene que estar ahí el bien y el mal, y Jesús decía, Dios le decía al pueblo de Israel, está la vida y la muerte, el bien y el mal, tú decides qué es lo que quieres para tu vida. Y entonces pues así igual con Adán, obviamente Adán cayó, pecó, separó a toda la humanidad de Dios, pero Dios dijo, no, voy a hacer un plan para recuperarla. Cristo viene al mundo, se hace hombre, que pues obviamente lo celebramos en Navidad, ¿verdad? El que Cristo haya venido al mundo, pero tú y yo tenemos entendido más allá de que solo vino como, de que no solo vino como un profeta a dar buenas enseñanzas, sino vino a morir por ti, por mí, a darnos vida, a darnos salvación, a reconciliarnos con Dios. En este proceso podemos ir más allá con Dios, ¿verdad? Y pues no ver esto solamente como fiestas y como no ver la Navidad como solo un momento de vacaciones y fiestas, sino realmente con la importancia de que aún un mundo tan perdido y alejado de Dios pueda tener un tiempo para reconocer que Cristo vino al mundo y que vino con un propósito, ¿verdad? Que eso es lo que le damos gracias a Cristo. Le damos gracias a Dios por mandar a su Hijo y a Cristo por aceptar ese reto. Y Cristo también fue tentado. Cristo también tuvo la decisión, fue hombre como tú y como yo, y él pudo haber decidido caer en el pecado o no. Pero él tuvo una comunión constante con papá, con Dios, y entonces él se mantuvo y dijo, no, yo no voy a pecar. Se mantuvo firme, ¿verdad? Entonces, pues, esto es parte de lo que hemos estado estudiando desde el origen, desde que Dios creó al hombre y cómo Dios fue armando todos los elementos y pasando todas las etapas hasta llegar la venida de Cristo y entonces todo lo que viene después. Pero lo que hemos estado estudiando y lo que vimos en la lección anterior tuvo que ver mucho cómo Dios con el pueblo de Israel, una vez que los lleva al desierto y que los lleva a este proceso, pues obviamente se tiene que revelar a ellos. Ellos tenían la cultura de Egipto, la cultura de pecado, de esclavitud, de idolatría. Él se las tiene que sacar de la mente y del corazón. Y entonces se manifiesta a ellos, hace milagros, hace cosas. Ellos ven a Dios ahí. Pero hay algo bien importante que hemos estado estudiando, que aparte de que les da la ley para darles a conocer el pecado, también les da el tabernáculo. El lugar de reunión, el lugar donde ellos iban a acercar a adorar a Dios y donde el sacerdote, que era el intermediario, el que estaba entre Dios y el hombre, iba a ministrar a Dios, iba a recibir palabra de Dios y también la iba a transmitir al pueblo. Y también iba a interceder por el pueblo delante de Dios, ¿verdad? Y entonces la presencia de Dios estaría en ese lugar y el pueblo iba a estar con Dios mismo. La presencia de Dios iba a andar con ellos en todos lados, pero ellos tenían que verlo, tenían que también entender todo este propósito y que todo lo que hay en el tabernáculo era la imagen de lo que Cristo iba a hacer después, que ya estudiamos en la lección anterior las primeras partes del tabernáculo. Hablábamos del atrio, el patio donde estaba el altar de bronce y la fuente de metal, y hablábamos del santuario. Ya en la tienda de campaña la primera parte estaba dividido en dos partes. La primera es el lugar santo, que tenía la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso, ¿verdad? Y entonces ahí nos quedamos y vamos a ver ahora la segunda parte, que es el lugar santísimo, lo que estaba ahí en el lugar santísimo, quién entraba y por qué entraba. Dijimos desde la otra vez que el sacerdote solo entraba hasta el lugar santo. Los levitas estaban afuera,
El pueblo todavía estaba en la parte del patio porque ahí era donde se ofrecían los sacrificios. Y el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que Dios nos va a hablar en esta hora respecto a la siguiente parte del tabernáculo. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo esta revelación. Amén. Papi, aquí estamos en esta hora dándote gracias por las bendiciones recibidas de parte de ti. Gracias porque tú eres bueno y fiel en todo momento. Gracias, Dios. Nos presentamos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos abra y tome el control de este tiempo. Sé tú con cada uno de mis hermanos y amigos que nos ven y que podamos crecer y aprender juntos en tu palabra. Es parte, Señor, de nuestra formación y crecimiento espiritual y estamos atentos para recibir tu palabra. Te amamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toma el control de este tiempo, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, y bueno, pues si ya estás listo, entonces vamos a continuar hablando del tabernáculo, donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a recordar esto. El tabernáculo fue un lugar, o el lugar que Dios estableció en una primera instancia para establecer su presencia entre ellos y entablar una comunión más estrecha. Ya en la lección anterior observamos las áreas del atrio del lugar santo junto con sus elementos, que ya te había comentado, el altar de bronce, la fuente de metal, que nos muestran la identificación de Cristo con nuestra muerte espiritual, y asimismo la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro manifiestan la identificación con Él en su resurrección. El altar del incienso habla de su atención al Padre e insinúa que su sangre ha sido derramada, ya que por medio de ella, Él mismo entró al lugar santísimo en el cielo, habiendo obtenido la redención eterna para nosotros. Porque entonces esto era una representación. Todo esto Cristo lo hizo en vida, por ti y por mí. Los materiales de los que estaba hecho el altar reiteran una vez más la verdad acerca de la naturaleza de Jesús. El oro proclama su divinidad, la madera simboliza su humanidad. Esto es un recordatorio de la verdad en la que Él como hombre, o sea Jesús, sigue intercediendo y defendiendo nuestra causa en el cielo. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Vamos allá a 1 de Timoteo, si me acompañas. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este punto el sacerdote era el intermediario, era el mediador entre Dios y el hombre. Ahora ya no, ahora Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Él nos acerca al Padre, Él es el único camino, Él es la verdad. Eso es lo que ahora tanto tú como yo tenemos que recordar y celebrar en todo momento. No solo en Navidad, ni en Semana Santa solamente, sino en todo momento. Eso es lo que compartimos al mundo, que Él es el que nos acerca al Padre, Él es el que nos acerca a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a hablar ya específicamente del lugar santísimo. Te enseñaba aquí, ¿verdad? Que aquí está la tienda, el tabernáculo, aquí se manifestaba Dios. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. El lugar santo era la primera parte y en la parte de atrás estaba el lugar santísimo. El sacerdote entraba al lugar santo, pero hasta el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, porque era muy fuerte, estaba la presencia de Dios ahí. Y mira lo que había adentro ahí, porque ahí había algo ahí también. Mira, el lugar santísimo era la última zona del tabernáculo, la más sagrada. Solo tenía acceso el sumo sacerdote en el día de la expiación. Mira, rápidamente voy a volver a poner esto aquí. Y vamos a ver los versículos de Éxodo 25, 10 al 22. Como está muy largo, nada más te voy a leer algunas partes para que veamos lo que representaba. Mira, bueno, aquí habla del arca de testimonio, que era lo que estaba ahí en Éxodo 25. Y en Levítico 23, del 27 al 32, que también es la información, habla de las fiestas, ¿verdad? Y dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos
para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, aquí ya nos habla, no te lo leo porque está largo, pero para que tú puedas checarlo, si busca la referencia y tú puedas checar lo que era el día de la expiación y lo que representaba, ¿verdad? Y ahí en el lugar santísimo era cuando entraba el sumo sacerdote. Entraba a través de un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El arca del pacto se encontraba en esta zona y el sumo sacerdote llevaba incienso al entrar para que el humo cubriera el resplandor de Dios, ya que nadie debía ver la presencia del Señor, y el que lo hacía, si lo hacía, inmediatamente moría. Mira, en Éxodo 33, 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, alguien que hoy, en su naturaleza de hombre, de carne, quiera ver a Dios, va a morir, no puede. Por eso cuando ya seamos llevados con Dios, cuando ya venga este tiempo de estar con Él en su presencia, dice que los muertos en Cristo van a resucitar, pero van a ser transformados. Y si nos toca a nosotros estando vivos, vamos a ser transformados en un cuerpo que pueda estar delante de la presencia de Dios sin morir. Porque ahorita, como nuestro cuerpo tiene la naturaleza pecaminosa y no puede, el pecado no puede habitar en la santidad, pues podemos morir, ¿sabes? Porque es muy impactante. Entonces, ¿qué estaba dentro del lugar santísimo? El arca del pacto. Mira, acá está. Aquí te la enseño. Acá está el arca del pacto. ¿Sí la ves? Ahí está. Lo voy a regresar acá. Esto viene en Éxodo 25 del 1 al 22. El propiciatorio formaba la cubierta del arca. A cada extremo había un querubín cuyas alas extendidas hacían sombra al propiciatorio. O sea, el propiciatorio era la tapa, la parte de arriba. En ella se contenía, ya en la caja adentro, estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. En Romanos 3, 24 y 25 dice que, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra que se traduce como propiciación en la versión de la Septuaginta, que ya hemos hablado de la traducción que se hizo de la Biblia, es asiento del perdón. Así el Padre de amor y misericordia transforma el trono de juicio en un asiento del perdón. Y eso era lo que representaba el arca del pacto, el asiento del perdón, porque ya entraba el sumo sacerdote para la expiación del pecado de todos, ¿verdad? Que ahora Cristo ya lo hizo por nosotros. En Levítico 16 se presenta el relato del día de la expiación. Ese día se ponía delante del Señor 2 machos cabríos y luego se echaban suertes sobre ellos. Y habiendo confesado el sumo sacerdote los pecados de la congregación sobre uno de ellos, se le dejaba escapar al desierto y ya jamás regresaba. Sin embargo, es con el otro macho cabrío que se ve algo especial, ya que se hace referencia a él como para el Señor. Pues mientras el animal que se mandaba al desierto habla de la sustitución, este otro habla de la propiciación, pues se mataba y parte de su sangre era llevada al lugar santísimo y se rociaba 7 veces en el propiciatorio, o sea, en el asiento del perdón, en la tapa del arca del pacto, ¿verdad? Entonces, aquí había 2 corderitos que usaban. Al uno le echaban todos los pecados y se echaba a correr, ¿verdad? Y huía al desierto. El otro era el que tomaba el lugar del pecador y su sangre era la que pagaba el pecado, ¿verdad? El precio. Jesús vino a tomar los 2 lugares, vino a sustituirnos y vino a hacer la propiciación para nosotros delante de Dios. Cristo sobre la cruz del Calvario realizó una obra sobre la cual el Padre puede tratar con misericordia a la humanidad condenada. En otras palabras, fue propuesto precisamente para hacer un asiento del perdón, donde Dios y el hombre espiritualmente muerto pudieran encontrarse. Al contemplar aquel sacrificio quemándose fuera del campamento, se observa la simbología de Jesús, muriendo bajo el juicio de Dios a favor nuestro, pero al verle levantarse de entre los muertos y pasar las moradas celestiales con su propia sangre, está lo que corresponde al tipo de aquel sacerdote que se encamina hacia el lugar santísimo
con la sangre del macho cabrío. O sea, aquí el sacerdote llevaba la sangre del otro cabrito que se mataba y con esa entraba al lugar santísimo. Ahora Cristo con su propia sangre entra al lugar santísimo porque esa sangre es la que nos purificó, nos limpió, pagó nuestra condena. Y él mismo, no que le haya pecado, pero como él llevaba nuestro pecado, su sangre limpió todo eso para poder tener acceso a Dios. Él primero y nosotros atrás de él. Por eso dice la Biblia que él es el primogénito, porque él vivió muchas cosas. Cristo vivió también una nueva vida. ¿Por qué? Porque él, al llevar el pecado, él tiene que ir al infierno a pagar la condena, pero no la de él, porque él no pecó, pagó la tuya y la mía, y ahí él tiene una nueva vida para regresar con el Padre. Si no, pues se hubiera quedado ahí en el infierno y seríamos pecadores que nos pagaran la condena y ya, pero no tendríamos vida. Por eso creemos en que Cristo murió para perdonar nuestros pecados y pagar nuestra condena, pero también resucitó para darnos vida eterna, y Cristo mismo experimenta esta vida nueva, vida eterna, para regresar al Padre, y todos los que creamos en él vamos a ir a lo mismo, a tener esta nueva vida en Cristo, ¿ok? Los querubines toman una actitud importante en el arca, ya que viendo la primera vez que se mencionan en la Biblia, es en la escena en la que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, y aquí el querubín se encuentra asociado con la espada flamante que ya no los deja pasar. Pero no sucede así en su posición en el asiento del perdón. No hay algo que nos pueda mantener alejados de Dios, y se puede notar cómo están dirigidos hacia el centro, como tratando de leer el significado de la sangre derramada por el sumo sacerdote. Entonces ya cambia el contexto, porque el Dios de juicio que debería condenarnos, matarnos y expulsarnos del paraíso, cambia todo este concepto en amor, en gracia, en justicia, en misericordia. Y entonces aquí lo está manifestado físicamente a través del tabernáculo, y es lo que Dios le quiere enseñar al pueblo de Israel. Ahora tú y yo lo vivimos a través de Cristo. Entonces Cristo viene, no que lo venga a quitar, sino viene a sustituirlo por él mismo. Y todo ya lo vemos en el aspecto espiritual. Y el Espíritu Santo nos lo revela y lo podemos entender en el aspecto espiritual, para que podamos tener ese acceso a Dios, ¿ok? Así es que mira, como conclusión, hoy sabemos que las marcas de sangre nos hablan de cómo el trono de Dios en Israel, o sea, el arca del lugar santísimo, se convirtió en el asiento del perdón y no en un trono de juicio. Jesús se sentó sobre ese trono y vio su sangre satisfaciendo todas las demandas de justicia. Y es más impactante observar que ese lugar donde fue colocada la ley, aquella que ningún hombre espiritualmente muerto podía cumplir y que solo sería condenado, estaban las manchas de la sangre que le recordarían al Padre Celestial la obra de justificación de su Hijo. Mira en Éxodo 25:21 lo que dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, ahí era donde Cristo, la representación, ¿verdad? La sangre del Cordero era el asiento del perdón, donde Dios iba a perdonar los pecados del pueblo de Israel, y entonces Cristo es donde ahí murió para que nosotros pudiéramos tener ese perdón de pecados. Y wow, la verdad, todo esto está muy, muy, muy interesante. Y hay mucho más que decir. Yo te lo estoy contando en un aspecto muy, muy sencillo y muy general, para que tengamos claro el objetivo y el propósito de todo esto, ¿sabes? Así es que espero que pueda ser de bendición para tu vida. Y el versículo para recordar, que está en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces aquí vemos como cada elemento, cada parte del tabernáculo era una imagen de Cristo, y que todo esto era la forma en la cual Dios quería enseñarle al pueblo la forma de adorarle y la manera de acercarse a él, ¿ok? Así es que espero que esto sea de bendición para tu vida, y que podamos estar creciendo hoy en esto y tomando en cuenta lo importante que es la obra de redención, la obra de salvación de Cristo, para que ya no necesitamos caer en estos ritos. Estos ya quedaron atrás, fueron una representación de lo que Cristo vino a hacer. Ahora, si lo creemos por fe en Cristo, esto se hace una realidad, ¿sabes? Es parte de lo que podemos vivir en él. Así es que bueno,
Espero que esto edifique tu vida y acompáñame a hacer una oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Papi, gracias te damos por tu enseñanza. Gracias te damos por la bendición y la oportunidad de recibir de ti. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Papi, porque podemos ver a través de este tabernáculo esa muestra de amor tan grande, donde no nos destruiste, sino has extendido tu misericordia para acercarnos a ti confiadamente ante el trono de tu gracia. Hoy adoramos y bendecimos tu nombre. Hoy te amamos y te exaltamos por siempre, porque tú eres bueno. Gracias por las bendiciones, por lo recibido de tu mano. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, siempre fiel. En todo momento adoramos tu nombre, papi. Bendice a tu iglesia, Señor, Padre, y en este tiempo, en este nuevo año, que tú sigas haciendo cosas increíbles en cada uno de nosotros, llevándonos a más en ti, Señor. El poder de tu Espíritu, tu gracia, levantándonos, y queremos más de ti. Te amamos y te reconocemos, y gracias por este tiempo. Exaltamos tu nombre, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que sigamos adelante, ¿verdad? Viene un nuevo año de bendición, de crecimiento, del Espíritu Santo sea con nosotros, la santidad y que podamos seguir caminando con Dios. Y la próxima semana vamos a continuar con algo muy relacionado porque ahora vamos a hablar de los sacerdotes y de lo que ellos hacían y lo que representaba también su vestimenta, ¿verdad? Entonces, pues yo te mando un fuerte abrazo, que Dios siga obrando contigo, muchas bendiciones, feliz año, felicidades, bendiciones y nos vemos en la próxima, ¿ok? Adiós.